De la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 18 y hoy vamos a hablar, este tema yo le titulé Los medios para fortalecer la unidad. Los medios para fortalecer la unidad. Y vamos a hablar de esos medios, por decirlo así, un don especial o dones especiales o específicos. Digo, dones especiales no por el hecho de que sean más especiales que los otros, sino en el sentido de que son como más específicos para fortalecer la unidad del cuerpo. Y necesito que me acompañen a leer Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Nuestra enseñanza estará basada en el versículo 11 y versículo 12. Pero haré como una pequeña introducción general para saber cuál es la responsabilidad de esos dones específicos o dones especiales que Dios ha dado a su iglesia. Eso lo vamos a ver en el versículo 14 al 16, pero solamente le vamos a dar como una pincelada, no vamos a tocar esos temas. Esto para mí es importante porque necesitamos comprender bien lo que vamos a ver la próxima semana con respecto a la responsabilidad de esos dones que el Señor ha entregado a su iglesia. Pero nuestra enseñanza en sí, hermanos, estará basada en los versículos 11 y 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 16 para poder comprender un poco mejor lo que Pablo nos viene diciendo aquí. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es eso? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ese que subió, dice Pablo, ese que descendió y luego subió, versículo 11, él, que es Cristo, constituyó, dice Pablo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Oremos. Mi Dios, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, este día que te pertenece a ti, es el día de nuestro Señor. Gracias porque venimos ante ti con un corazón ah, receptivo. Queremos que nos hables, queremos escucharte, queremos saber qué tienes para nosotros hoy, porque necesitamos, Señor, poner nuestros dones en operación dentro de esta iglesia local en la cual tú nos has injertado, mi Dios. Estamos completamente necesitados de ti, de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu ayuda y recurrimos a ti en nuestra impotencia, porque tú lo puedes todo y nosotros no, porque tú lo sabes todo y nosotros no, porque tú conoces todas las cosas, Señor, y porque tú estás en todo lugar y nosotros no. Por eso venimos, Señor, delante de ti con un corazón contrito, humillado, Señor, reconociendo tu poderío, reconociendo tu autoridad, reconociendo, Señor, que tu palabra es nuestra única regla de fe y práctica. Señor, gracias. Gracias por tu espíritu. Pero, Señor, cada día enfrentamos como seres humanos dificultades en las decisiones que tomamos. Y yo, Señor, en esta mañana necesito que me asistas. Mi debilidad es extrema. Mi incapacidad, Señor, es extrema. Señor, no tengo la capacidad, no tengo la sabiduría, no tengo el entendimiento ni el conocimiento para poder, Señor, transmitir este mensaje. Por lo cual te suplico que seas tú en mí y a través de mí, Señor. Que me ayudes a poder transmitir este mensaje de manera clara, pero también sencilla. Señor, nos ponemos en tus manos reconociendo y creyendo que tú harás eso para la gloria de tu nombre y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ok, la semana pasada decíamos que Pablo comienza esta segunda sección de estos capítulos 4 al 6. Comienza este discurso diciendo que debemos vivir o andar conforme a la vocación a la que hemos sido llamados los creyentes. Y esa vocación es lo que Pablo establece en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y esa vocación es precisamente lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros por su Espíritu desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice que el Señor ya nos bendijo. Pablo dice que el Señor nos escogió. Pablo dice que el Señor nos predestinó. Pablo dice que el Señor nos adoptó como sus hijos. Pero también Pablo dice que el Espíritu Santo selló eso. Y Pablo dice que nosotros debemos vivir de acuerdo a esa vocación, ¿sí? Y que lo primero que debemos hacer en vivir de acuerdo a esa realidad, dice Pablo que lo primero que debemos hacer es guardar la unidad del Espíritu. Una vez que Pablo nos dice que guardemos la unidad del Espíritu, después de eso, Pablo nos enseña qué significa o cómo nosotros podemos guardar esa unidad, en qué consiste esa unidad. Y esa unidad, dice Pablo, se guarda soportándonos los unos a los otros en amor, ¿verdad? Con toda humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y Pablo dice que esa unidad consiste en que todos los creyentes tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Padre en cada creyente, formando el cuerpo, la iglesia. Pero también decíamos, hermanos, que Dios no nos dio la responsabilidad de crear la unidad de la iglesia, porque eso no está en nuestras manos hacerlo.
Esa unidad ya fue creada por nuestro Dios que nos ha hecho uno. Y hermanos, discúlpeme si tengo que repetir esto una y otra vez, pero recuerden que una de las claves de la predicación es la repetición y la repetición. Nosotros aprendemos por repetición, ¿sí? Entonces, hermanos, esa unidad ya ha sido creada por nuestro Dios. Él ya nos hizo uno, por lo tanto, lo único que nosotros debemos hacer es guardar la unidad, es decir, perseverar en esa unidad, tal y como Dios la ha creado. Pero también dijimos, hermanos, que no podíamos rebajar el estándar de esa unidad solo porque a mí, Carlos, no me gusta lo que esa unidad me exige. Debemos guardar la unidad tal y como el Señor nos la ha entregado en su palabra. El domingo pasado también vimos el costo de los dones que Cristo ganó y entregó a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Él dio dones a su pueblo. Él nos capacitó para poder guardar y preservar la unidad, poniendo nuestros dones en operación. Hermanos, es muy importante entender bien el precio que Dios tuvo que pagar para hacer de la unidad una realidad. Cristo tuvo que pagar el precio. Hemos entendido lo que Pablo dice, que subiendo a lo alto subió cautivo la cautividad. ¿Saben? ¿Ustedes han entendido bien lo que eso significa? Levante la mano quien no entienda eso. ¿Ok? Mire lo que hizo el Señor. Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo baja del cielo y enfrenta una batalla contra Satanás a causa del pecado, nuestro pecado. Satanás nos tenía cautivos, éramos esclavos del pecado. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz por nuestros pecados, el ser clavado Él gana esa batalla. Entonces, Él toma la cautividad. ¿Quién es esa cautividad? Nosotros. Somos los cautivos. Estos cautivos de Satanás, Cristo los cautiva con su amor, los toma para Él. Y dice Pablo, una vez que Él sube, esos dones, por decirlo así, nosotros somos el botín. Lo presenta delante del Padre y le dice, Señor, estos son los que yo he ganado. Por eso dice Pablo, llevó cautiva de su amor. Pablo no usa la palabra amor, pero nosotros podemos entender eso porque Él nos cautivó con su amor, con su gracia. Nos cautiva a Él, nos liberta de la cautividad del Satanás, del pecado, nos cautiva para Él y nos lleva delante del Padre y nos presenta y dice, Señor, estos son los que yo he ganado. Pero no solo eso, esos mismos que Cristo ganó para Él, los entrega a la iglesia. Por eso dice, y dio dones a la iglesia. Entonces, hermano, esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque nosotros lo decimos así. Bueno, tomó cautiva la cautividad, me tomó a mí, Él me cautivó y me llevó. Pero hermanos, todo lo que eso representó, la segunda persona de la Trinidad se colgó en la cruz del Calvario, muriendo la muerte que usted debía morir y viviendo la vida que usted no podía vivir. Una vida perfecta. Por eso es importante entender el precio que Dios tuvo que pagar para hacer de la iglesia, la unidad de la iglesia, una realidad. Cristo pagó el precio, descendió, tomó cautiva la cautividad
la llevó delante del Padre, la presentó, le dijo, estos son los que yo gané y los entrega a la iglesia. Y con esos la edifica. Mis hermanos, perdón, la unidad de la iglesia es muy importante y se compone de una diversidad de personas dotadas de dones del Espíritu que, como hemos dicho ya, Cristo los ganó para, eh, para nosotros, pagando por nuestros pecados y muriendo en la cruz del Calvario. Esto es lo que hace, mi hermano, de la iglesia una unidad fuerte. Pero hermanos, para que esa fortaleza sea una realidad y para que funcione, ¿cómo debe funcionar cada miembro? Perdón, para que funcione, cómo debe funcionar, cada miembro debe poner sus dones en operación y cada uno con el don que le ha sido entregado. Así que hermano, cada uno debe servir al cuerpo con el don que le ha sido entregado, porque el propósito de los dones que Cristo ha entregado a su iglesia no son un fin en sí mismo, sino que son para la edificación de la iglesia, para que seamos de un testimonio poderoso al mundo y ese mundo sea bendecido. Ahora bien, hermano, entre esos dones diversos que Cristo ha entregado a su iglesia, encontramos aquellos otros dones que Pablo menciona en el versículo 11 y que son dones específicos o especiales sin los cuales el cuerpo, es decir, la iglesia, se debilitaría, sufriría ciertos estragos porque esos dones no funjan como deben fungir, porque el Señor los entregó para eso. Ahora es importante decir aquí, para que no se malentienda, que todos los dones espirituales son importantes. Repita conmigo, mis dones, mis dones son importantes y necesarios. Ok, ¿por qué es así? Porque son dados por Dios el Espíritu Santo. Pero hermanos, hay dones que son un poco más necesarios, por decirlo así, que otros. Es como en el cuerpo humano, que teniendo diferentes miembros y diferentes órganos, por lo tanto, diferentes funciones. Esa es la razón de por qué el cuerpo funciona como debe funcionar. Todos los miembros del cuerpo son importantes, todos los órganos del cuerpo son importantes, pero no todos tienen, por decir así, la misma importancia en el cuerpo. Ahora, ¿qué sucedería, hermano, si al cuerpo se le quita el corazón o se le quita el cerebro, los pulmones, el páncreas o los riñones? ¿Podría vivir el cuerpo? ¿Podría vivir? No. No pasa lo mismo con una pierna, un brazo, alguna costilla, un ojo, una oreja, incluso las dos piernas. El cuerpo sin esos miembros sí puede vivir, pero escuche esto, eso no puede hacernos a nosotros ser indiferentes y decir, ok, pues yo soy el dedo gordo del pie, por decir así. Yo no soy tan importante. No, hermano. El hecho de que el cuerpo pueda vivir sin esos miembros no significa que el cuerpo funcione correctamente. Necesita todos sus miembros para poder funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo necesita de todos los otros. Por lo tanto, hermano, en un cuerpo sin piernas o sin brazos, aunque es posible que viva,
no puede funcionar adecuadamente. Asimismo, la iglesia necesita todos los dones, todos sus miembros para cumplir con los propósitos de Dios. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted entiende eso? Déjeme sonreír porque luego pienso que me ven y como que me ven enojado y decir, es que no quiero contestar. ¿Usted entiende que el Señor creó el cuerpo sabiamente para que funcione adecuadamente? Qué bueno, hermano. Me da mucho gusto que lo podamos entender, pero ahí no para el asunto. No solo es entenderlo. Mis hermanos, la iglesia necesita todos sus miembros y todos sus dones en operación para poder cumplir los propósitos de Dios. Así que mis hermanos, estos dones que Dios ha dado a su iglesia, estos dones que Pablo habla en el versículo 11, son, escuche esto, capacidades especiales o específicas para que el cuerpo de Cristo funcione de manera como Dios lo ha establecido. Para eso fueron entregados esos dones. Dios ha dado estos dones específicos a la iglesia porque sin esos dones, escuche, el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver hoy. Y para nuestra enseñanza, hermanos, veremos 3 encabezados. Para los que anotan. El primero será, el primer encabezado, la responsabilidad de los dones específicos de una manera general. La responsabilidad, veremos la responsabilidad general de esos dones específicos. Ese sería nuestro primer encabezado. Segundo, los dones especiales de la palabra. Los dones especiales de la palabra. Y tercero, el propósito de esos dones. Hermano, yo espero poder transmitir, sobre todo en el primer encabezado, lo que quiero, espero transmitir lo que quiero decir claramente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a apreciar esos dones y valorarlos. ¿Sí? Yo espero de verdad, darme a entender. Si no, bueno, vamos a tener que volver a escuchar la enseñanza. Pero ore por mí para que el Señor me dé gracia. Ok, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué hizo eso el Señor? Aquel que subió y que llevó cautiva la cautividad. ¿Para qué entregó esos dones? Dice Pablo, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, hermanos, ya quedó establecido que todos los creyentes compartimos un mismo cuerpo, que todos tenemos dones con funciones distintas. Eso ya quedó establecido. Pero mis hermanos, todos somos necesarios. Eso también tiene que quedar bien establecido. Todos somos diferentes miembros con diferentes dones, pero todos somos necesarios. Ahora bien, esto, hermanos, es realmente y tremendamente cierto porque Dios así diseñó el cuerpo. Pero los dones que se conocen como dones de la palabra son esenciales, por decirlo así, para el fortalecimiento de la iglesia. Dios
dio a su iglesia dones o personas capacitadas por el Espíritu Santo para edificar a su iglesia en esas áreas específicas. Pero hermanos, antes de considerar todo eso, necesitamos ver de una manera general, como hemos dicho, cuál es la responsabilidad de esos dones de una manera general. Y esto nos lleva a ver nuestro primer encabezado. Vamos a ver de una manera general cuál es la responsabilidad de esos dones específicos. Para poder entender, hermanos, cuál es el propósito que Dios tenía al haber dado a su iglesia esos dones. Necesitamos entenderlo, hermano. Esos dones usted necesita conocerlos, son importantes dentro de las iglesias locales, pero usted necesita saber cuál es la responsabilidad de ellos. Hermanos, si nosotros hacemos eso, somos responsables en entender eso, en conocer eso, hermanos, de verdad, los lobos dentro de la iglesia serían menos. Serían menos si nosotros tomamos esa responsabilidad. Podríamos identificarlos bien, pero también, hermanos, necesitamos conocer esos dones para poder apreciarlos, para poder valorarlos por su función y así comprender mejor cuál es la función de la iglesia de este lado del cielo. ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Y mis hermanos, Dios tiene propósitos para su pueblo aquí que deben llevarse a cabo en la vida práctica. Nosotros, hermanos, no hemos sido rescatados del infierno. El Señor no nos presentó delante de Dios y dijo, Señor, mira, aquí están los que yo compré para ti, y luego vino y nos puso en un aparador. No, hermano, tiene propósitos prácticos. Y hermanos, ¿cuáles son esos propósitos prácticos? Como he dicho ya, eso lo vamos a ver de una manera general en los versículos 12 y 14. Así que vaya conmigo. La próxima semana vamos a regresar otra vez a estos textos, pero hermanos, necesitamos ver esto de una manera general. Dice Pablo, Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar, esa palabra también se puede traducir como capacitar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, ponga mucha atención para que no se pierda. De paso, déjeme decirle, no se duerma, porque si usted se duerme, usted no ha venido preparado para escuchar la enseñanza. Por lo tanto, usted se va a perder de la bendición de Dios, de su palabra. Así que pongamos atención a lo que el Señor está diciendo aquí, porque lo primero que Pablo menciona en el versículo 12 es que esos dones fueron dados por Dios con un propósito. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. ¿Para qué dio dones el Señor a su iglesia? Estos dones. Ahora bien, hermanos, todos entendemos que la santidad se divide en tres etapas: inicial, progresiva y final. En este tiempo nos encontramos en la santificación progresiva. Si usted es creyente, usted es santo. Pero si usted es creyente, usted también se sigue santificando. ¿Verdad que sí?
estamos creciendo en santidad. Ahora, el que no hayamos alcanzado esa perfección aún no debe de ser un desánimo para nosotros, porque esa es la voluntad expresa de Dios en su palabra, de que nosotros nos sigamos santificando, sigamos perfeccionándonos. Pero hermanos, debemos esforzarnos en la vida como creyentes. Recuerde, si usted es creyente, usted ya fue santificado inicialmente. El Señor ya lo perdonó, ya lo santificó. Pero hermano, usted debe esforzarse. Dios en su soberanía ya lo santificó, pero nosotros nos seguimos santificando. Ahora, ¿cómo sabemos que ya hemos sido santificados? Mire, vaya conmigo, Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice Pablo ahí, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. El Señor nos escoge y nos santifica en un sentido, en la santificación inicial. Y mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ahora, hermanos, por esa santificación inicial que Dios ha hecho en nosotros, Pablo dice que ahora nosotros debemos ir creciendo, es el propósito práctico, debemos ir creciendo para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No olvide, hermano, uno de los propósitos de los dones que Dios ha dado a su iglesia es para que seamos perfectos o para que seamos capacitados. Claro está, hermanos, esa perfección solo lo tendremos hasta llegar al cielo, pero hermanos, eso debe de ser ahora una realidad para cada uno de nosotros. Nosotros debemos santificarnos ahora mismo. Es verdad que ya hemos sido santificados inicialmente en la soberanía de Dios, pero todos debemos trabajar en nuestra responsabilidad, en nuestra santificación progresiva para ir creciendo. Eso es lo que Pablo llama en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, el propósito de los dones que Dios ha dado a la iglesia, esos dones específicos, es que nosotros seamos capacitados. Ahora, esa capacitación de parte de ellos tiene que ver con instrucción. Pero en la nuestra, hermanos, es el esforzarnos por obedecer lo que esos dones o esos hombres capacitados con esos dones nos enseñan a través de la palabra. Nosotros obedecemos eso. Esa es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad o un propósito práctico en el cual Dios tiene, perdón, con nosotros de este lado del cielo. Y mis hermanos, ser como Cristo debe de ser nuestro anhelo y ambición más grandes, de tal manera, escuche esto, de tal manera que lo que pensamos, lo que deseamos, lo que hagamos, debería ser gobernado e inspirado por llegar a ser como Cristo. Es decir, si yo estoy haciendo un esfuerzo como esposo, mi deseo es ser como Cristo. Si yo estoy haciendo un esfuerzo para ser un mejor papá, eso debe ser gobernado por el deseo de ser como Cristo. Y así en todas las áreas. En su trabajo, si usted quiere ser el mejor empleado, usted tiene que apuntar a ser como Cristo. Ese debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque para esto, mis hermanos, Dios dio dones especiales a su iglesia para que nos lleven a esa meta. La meta es Cristo.
Ahora escuche esto. Dios no nos dio esos dones para que nosotros nos rindamos ante ellos y los tratemos como reyes. No. Esos dones son personas capacitadas por el Espíritu Santo, las cuales deben llevar a la iglesia a amar a Cristo, a adorar a Cristo, a ser como Cristo en la vida práctica. Ahora bien, hermanos, esa perfección o capacitación de los santos tiene como propósito, dice Pablo, cumplir la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Pablo también menciona en el versículo 13 diciendo que ese propósito o esos dones tienen la responsabilidad de llevar a la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, yo escuchaba a Miguel Núñez en la mañana y quiero comentarle esto nada más porque él está compartiendo la carta a los romanos y habla de la rebeldía del pueblo de Israel. Y Miguel hace como una salvedad, como una advertencia. Hermano, la mayoría del pueblo de Israel se perdió. La mayoría. Escúcheme lo que le estoy diciendo, hermano. ¿Usted cree que eso le puede pasar a esta iglesia? Y ahorita va a entender por qué se lo digo. Hermano, el propósito de estos dones, de estas personas capacitadas con esos dones específicos, es que la iglesia cumpla con la obra del ministerio, que la iglesia sea edificada como cuerpo de Cristo, hasta que todos, escuche esto, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esa unidad de la fe, mi hermano, consiste en que todos creemos en que Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, hermano, es en esta fe en la que debemos ir creciendo todos juntos hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted cree igual que yo que Cristo murió por nuestros pecados? Ahora, hermano, piense eso en su vida práctica. ¿Por qué sus dones que Dios le ha entregado no están en operación en esta iglesia? No quiero que se sienta abrumado y se vaya a quitar la vida, pero sí quiero que piense y diga, ¿por qué mis dones no están en operación? El mismo que murió por ese que está ahí enfrente, murió por mí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice Pablo. Y esa fe es que Cristo murió por nosotros. Eso es doctrina. Hermanos, ¿todos creemos aquí de verdad que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Cómo lo creemos? ¿De una manera intelectual, de una manera académica o verdaderamente con el corazón? De tal manera que nos estamos esforzando todos aquí por vivir a Cristo, por edificar la iglesia, por llevar a cabo la obra del ministerio. Mis hermanos, Pablo dice que esos dones fueron entregados para que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso, mi hermano, presupone que la unidad de los creyentes no está basada en ninguna cosa que no sea la fe en Cristo. Escuche esto, en Cristo como Dios, Señor y Salvador. Como Dios, Señor y Salvador. Esta es la responsabilidad de estos dones o personas capacitadas por el Espíritu Santo que Pablo menciona en el versículo 11. Hermano, escuche esto, la iglesia
necesita estos dones de la palabra porque llevan a la unidad de la iglesia y al conocimiento del Hijo de Dios. Pero hermano, ese conocimiento no es meramente intelectual, es un conocimiento pleno que nos lleva a intimar con Dios para poder conocerle más profundamente. Y hermano, la razón, creo yo, por la que hay mucha gente débil dentro de las iglesias locales o casi muriendo en las iglesias cristianas, es porque esos dones han escaseado. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Estamos hablando de los pastores comprometidos. Estamos hablando de maestros comprometidos. Estamos hablando de hombres que en verdad quieren honrar a Dios. Por eso hay tanta gente débil, casi muriendo, porque esos dones han escaseado. Es verdad que vemos muchos de estos en las iglesias, pero no están haciendo su trabajo de edificar a la iglesia. Es por eso que Pablo dice que esos dones Dios los ha entregado. ¿Y para qué los ha entregado? Dice Pablo. Escuche lo que dice Pablo en el versículo 14 de Efesios 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Déjeme compartirle algo que a propósito tuve que escuchar esta semana después de haber terminado esta enseñanza. Un pastor se para delante de otros pastores, y estos pastores parecen algo así como, no sé, como algo eh, superior a todos los demás cristianos. Y este hombre dice que la Trinidad a él lo llevó al cielo. Y uno se pregunta, ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿cómo es eso? A él lo llevó al cielo la Trinidad. Y la segunda persona de la Trinidad, ¿quién es? Él lo vio y le preguntó, el pastor le dijo, oye, ¿por qué estás tan ojeroso? Y Jesús le responde, porque yo sufrí. Y le dijo, y tú así vas a sufrir por los que yo he comprado. Y dice una sarta de barbaridades, hermanos, que de verdad, no sé, si no tengan temor de Dios. Están los otros pastores y están realmente sorprendidos. Wow, eso es algo que nadie, porque él afirma y dice, pero esto nadie lo puede vivir. ¿Y eso por qué lo hacen, hermano? Porque ellos se ponen por encima de todos los pastores y predicadores, incluso de la iglesia, para infundir temor. Pero no solo eso, hermanos. Dice cosas tan terribles como que Jesucristo lo mandó a los aires, no sé a dónde, a qué lugar, y le dijo que él estaba ahí y que vio a Satanás y que Satanás le dijo, ¿qué haces tú aquí? Y no sé, hermano, de verdad realmente es absurdo todo esto. Bueno, hermano, usted podrá decir que usted no puede ser engañado por eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Seguros. ¿De verdad? Y le digo esto, hermano, porque hay tanta gente delante de estos hombres. Ellos pasan como si ellos fueran personas que trabajan para Hollywood. La gente los quiere tocar. Y como dicen algunos maestros de sana doctrina, eso es característico de los falsos maestros. Pero hermano, hay gente de muchas iglesias que está siendo arrastrada sobre esas cosas.
Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que en iglesias de sana doctrina como esta, que estoy seguro que esta es una iglesia de sana doctrina, y no porque yo sea el pastor, porque yo no compongo solo esta iglesia. Aquí hay maestros de sana doctrina y usted lo sabe. Lo más terrible es tanta indiferencia y apatía que nosotros manifestamos ante lo que Dios nos ha regalado en esta iglesia. Pablo dice que Dios entregó esos dones para que nosotros no fuéramos llevados por todo viento de doctrina, por estos hombres perversos que tuercen las enseñanzas. Por eso Dios instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mi hermano, Dios tiene un propósito bien determinado al darnos esos dones, y ese propósito es práctico, porque debemos ser perfeccionados, perfeccionados. Debemos ser capacitados para qué? Para toda buena obra, para toda buena obra. Vamos a tener que hablar de la responsabilidad de allá para acá. Ahorita estoy hablando de la responsabilidad de aquí para allá, que nosotros debemos de enseñarles cómo evangelizar, cómo poner nuestros dones en operación, cómo trabajar juntos. Pero hermano, esa es una parte, falta la otra, donde usted se tiene que esforzar para ser capacitado. ¿Sí? Dios tiene ese propósito práctico, ser perfeccionados nosotros con esos dones. Pero para eso, mis hermanos, necesitamos esos dones que nos enseñan a ir siendo perfeccionados. Caminar juntos como iglesia hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Mis hermanos, lo que nos libra de ser fluctuantes y llevados por todo viento de doctrina, por estos hombres que se aprovechan de su posición engañando a la iglesia. Pero mi hermano, para poder cumplir con esos propósitos, no basta con venir a la iglesia. Necesitas empezar a vivir como iglesia, porque solo de esa manera podrás recibir y aprovechar el regalo que Dios nos ha dado a través de esos dones de la palabra. Necesitas empezar a aprender a vivir como iglesia. Hermano, nos vamos hoy y ya no sabemos de ti toda la semana, ni siquiera por el WhatsApp. Dios nos ha dado esos dones para edificarnos, para capacitar a la iglesia, para nuestro provecho. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, los dones especiales de la palabra. Versículo 10 y 11 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis hermanos, Cristo subió a los cielos y, como lo he dicho ya, tomó cautiva la cautividad, es decir, a nosotros, nos llevó, nos presentó delante del Padre y le dijo, Señor, esto es lo que yo he ganado, por decirlo de alguna manera. Y mis hermanos, esos dones los entrega a su iglesia. Hombres capacitados por el Espíritu Santo que habrían de servir a la iglesia de una manera especial. Pero mis hermanos, por eso es importante recordar que los dones son habilidades que Dios le da a su iglesia por su gracia para poder servirle a Él. La iglesia, hermanos, no puede funcionar adecuadamente sin esos dones espirituales, por muy entendidos o hábiles que nosotros podamos ser en algún tema en particular. Son dones espirituales,
son regalos de gracia. No se trata de que debemos poner a servir solo porque una persona tiene muy buena oratoria, solo porque la persona es muy buena al hablar o tiene una gran inteligencia. No, son dones, son capacidades de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si en esta iglesia local tenemos uno o más dones de esos, dones de la palabra, es porque, mis hermanos, nos fueron dados por Dios a esta iglesia. Nadie los ganó, nadie los merecía. Dios los dio a su iglesia porque Él la quiere capacitar. Pero claro, mi hermano, esos dones o personas capacitadas por Dios deben cultivar y crecer en aquello que Dios les ha mandado hacer, como en cualquier otro don, mis hermanos, pero más específicamente o especialmente estos dones, más especialmente. Hermano, el don de la palabra, de la predicación de la palabra, debe pasar tiempo orando, clamando, suplicando a Dios que le revele la palabra y luego estudiar la palabra. Y mucho tiempo, hermano, hasta que se le fundan los fusibles, si es necesario. Bueno, no tanto, porque luego ¿qué enseña, verdad? Pero sí tiene que pasar mucho tiempo ahí. Entonces, mi hermano, Dios los dio. Pero hay algo que Pablo dice en este versículo 11, mis hermanos, y que es importante resaltar. Pablo dice que Cristo constituyó a estas personas capacitadas. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta palabra, hermanos, constituir, establece que Pablo está hablando de personas dotadas de dones del Espíritu, que a lo largo de la historia el Señor va entregando a su iglesia. Así que, mis hermanos, son hombres capacitados por Dios para conocer la verdad, para que la puedan enseñar y llevar, mis hermanos, esa palabra a todo el mundo, incluyendo a los incrédulos. Estos hombres fueron dados a la iglesia como siervos, escuche, como siervos, no como reyes. Estos hombres no están encima de la iglesia, están en la iglesia para servirla. ¿Para qué están estos hombres en la iglesia? Para servirla. Porque más que dones, son instrumentos capacitados por Dios para ese ministerio, de tal manera que quien no escuche, quien no ha sido capacitado por Dios para el ministerio, mi hermano, o escogido por Dios para esa función, la iglesia se debilita. La iglesia se debilita. Y puede morir en cuanto al propósito de la unidad, de poner sus dones en operación. Pues sería una iglesia completamente apagada, indiferente, una iglesia que simplemente no le importa absolutamente nada. Ahora, hermanos, ¿cuáles son esos dones o personas con esos ministerios? Pablo dice que los primeros, ¿quiénes fueron? ¿Hay apóstoles todavía? ¿Cómo sabe? ¿Hay apóstoles o no? Pablo, cuando habla de los apóstoles, está hablando de los 12. Estos hombres fueron dados a la iglesia con dones fundantes. Estos son los que establecen el fundamento. Ellos fueron llamados, enseñados y enviados personalmente por el Señor Jesucristo para revelar al mundo por medio de la iglesia la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, es quien reparte los dones soberanamente conforme a su omnisciencia
omnisciencia. Y él, el Espíritu Santo, dotó concretamente a estos hombres con el don de apóstol para el ministerio fundacional de la iglesia. Pero hermanos, para que esa persona pudiera ser llamada apóstol, la persona debía haber visto al Señor. Tuvo que haberlo visto, por eso el Señor se le tuvo que aparecer al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Porque Pablo no caminó con el Señor. Pablo fue llamado después, cuando él iba en camino a Damasco. El Señor se le apareció porque ese era uno de los requisitos. Ahora, hermanos, esto establece en sí que estas personas con ese don de apostolado ya no están vigentes. Y es que, hermano, es normal que alguien diga, yo soy apóstol, porque quiere estar por encima de los pastores. Pero, hermano, pastor es pastor. Punto. Con la misma autoridad. Eso se llama tener paridad entre pastores. Todos tienen la misma responsabilidad. Todos delante de Dios. Y los unos se someten a los otros. Nada de jerarquías, hermano. Que es a donde apunta precisamente el querer ser apóstol. Pablo estableció, hermanos, que esos hombres ya no existían o ya no iban a existir después de él. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9, dice, y el último de todos los apóstoles, si le podemos poner ahí, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo está hablando de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Por esto, hermanos, no debemos creer si alguien viene y le dice que es un apóstol, porque ya no hay. Los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento doctrinal. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque sin esto, sin conocer que ya no hay apóstoles, la iglesia es llevada de acá para allá por todo viento de doctrina. Y mi hermano, ¿usted desea escuchar o encontrar un apóstol? ¿Sí? ¿No? Bueno, para mandarlo, ¿dónde lo va a encontrar? De verdad, vaya a la escritura. Ahí están los apóstoles. ¿Sí? Es sobre la doctrina de los apóstoles, que no es otra doctrina, sino la de Cristo, sobre la cual se debe construir la iglesia. Por eso dice Pablo en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de ¿qué? Los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo segundo, hermanos, y aquí me voy a ir un poquito más rápido, son los profetas. Aquellos que reciben un mensaje de Dios y lo transmiten con fidelidad a quien son sus destinatarios. Estos son guiados en su declaración y son autentificados por el Espíritu Santo. Estos hombres eran aquellos que, no estando completo el Nuevo Testamento, recibían revelaciones del ministerio y animaban a la iglesia a seguir las enseñanzas de los mismos apóstoles. Estos profetas trabajaban junto a los apóstoles en el siglo I hasta el momento en que se completa el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, este tipo de profeta ya no está en operación hoy en día, porque ya tenemos toda la revelación de la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, estos profetas también fueron
parte del fundamento de la iglesia del primer siglo. Es decir, ya no necesitamos ese tipo de profetas. Así que si un día Leo Torres, Gabriel, Leobardo, Sergio o Carlos se paran aquí y le dicen, el Señor me acaba de mostrar que me debes de dar tu carro, sáquelo a patadas. Bueno, no sé si a patadas, pero sáquelo. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no es bíblico. Y digo, los menciono nosotros, porque nosotros somos los que estamos aquí, y no vaya a ser que el día de mañana, como dice Gabriel, ¿verdad? Nos echemos unos tacos en la noche y tengamos alucinaciones y vengamos a querer decir lo que la palabra de Dios no enseña, o que le diga, el Señor me acaba de mostrar esto para ti. No, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ya, hermanos, no necesitamos profetas con nuevas ideas acerca de Dios y su voluntad, porque ya tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19. ¿Y cómo se da el don de profecía, mis hermanos? Pues cuando un pastor ahora o maestro abre las escrituras y guiado por el Espíritu Santo las expone explicándolas a la iglesia en su época, animando a la iglesia a obedecer la palabra de Dios y no sus propias ideas. Pero mis hermanos, no es de esto que Pablo está hablando. No es de esto que Pablo está hablando. Esos profetas a los cuales Dios les mostraba cosas por el poder del Espíritu Santo, ya no están vigentes ese tipo de profetas. Ya no, hermano. Lo tercero son los evangelistas. El evangelista es el creyente a quien el Espíritu Santo ha dado ese don. Es el don que predica las buenas nuevas de salvación. Este hombre está divinamente equipado para ganar a los perdidos para Cristo. Dios lo capacita para poder diagnosticar la condición de un pecador, responder a objeciones, alentar a tomar decisiones para Cristo. Es un don dado para disipular a los nuevos creyentes, teniendo en cuenta el mandamiento de Jesús de enseñarles todas las cosas que Él les mandó según Mateo 28, 19 y 20. Ahora, es verdad, hermanos, que todos los creyentes debemos cumplir la gran comisión de evangelizar. Es muy importante hacerlo, pero mis hermanos, son los misioneros, los evangelistas que van por el mundo o por su ciudad predicando a Cristo, predicando el evangelio. Es un don de Dios para llevar a cabo esa tarea eficazmente, mis hermanos, y que no todos lo haríamos igualmente. Hay hermanos que tú los escuchas y dices, wow, ¿han escuchado a Ray Comfort cómo predica? Es impresionante cómo lo hace. Y estos hermanos sí están vigentes en el día de hoy. Y hermanos, por la gracia de Dios, nosotros tenemos en esta iglesia esos dones de evangelismo. Y los necesitamos. Lo cuarto que Pablo menciona, mis hermanos, es pastores y maestros. Aquí existe una pequeña discusión si se trata de un solo don o si son dones distintos. Pero hermano, en el original se refiere a una misma persona que tiene los dos dones, pastor y maestro. Pero es importante señalar, hermanos, que sí hay maestros dentro de la iglesia. Pero los maestros de la palabra no siempre son pastores. En cambio, a los pastores se les demanda la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Pero eso no elimina la realidad de que sí hay pastores dentro de la iglesia. Y hermano, es importante no confundir al pastor con el maestro. Los pastores son quienes lideran la congregación y quienes tienen el don de pastor. Y el pastor, hermano, no puede dejar su trabajo pastoral. Es de estos que Pablo habla aquí.
Estos pastores que deben ser maestros también. Estos pastores, a diferencia de los evangelistas, no se mueven de su iglesia local. Deben hacer su tarea pastoral, de pastorear las ovejas, alimentarlas y cuidarlas. Y esa tarea, mi hermano, de pastorear, alimentar y cuidar, lo hace de muchas formas, pero principalmente enseñando la palabra de Dios. Y para poder hacer eso, mi hermano, un pastor debe pasar el mayor tiempo de su vida o la mayor parte de su tiempo estudiando la palabra de Dios y orando. Eso es lo que hace un pastor y maestro. Pasa el mayor tiempo estudiando la palabra de Dios y orando para que Dios le dé el entendimiento de lo que la iglesia necesita. Por lo tanto, mi hermano, esta es la manera en que la iglesia puede llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, creciendo juntos hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero también, mis hermanos, esto nos enseña o nos ayuda a apartarnos del error, de las falsas enseñanzas de esos hombres que abusan de las ovejas y las trasquilan. ¿A cuántos los han trasquilado? Mi hermano, un pastor no debe descuidar la predicación de la palabra de Dios ni la oración por la consejería o hacer cualquier otra cosa, porque su llamado, mis hermanos, su llamado es el más importante es alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Mire, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, luego brincamos al 11, luego el 13 y 15 y 16. Vea lo que dice Pablo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 11. Esto manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mis hermanos, estos son regalos de Dios para su iglesia. Pero es importante señalar, hermano, que sí, los pastores tienen la responsabilidad de enseñar, tienen la responsabilidad de prepararse, pero hermano, la iglesia tiene la responsabilidad de escuchar. Es decir, el pastor se prepara para alimentar, pero las ovejas se preparan para recibir la comida. Los pastores tienen una encomienda, mi hermano, muy importante. Muy importante. Yo no sé, pero cada vez que pienso en esto, ha habido momentos en los cuales cuando voy a dormir, pienso y digo, ¿y si esta fuera la última noche? Voy a encontrarme con mi Señor y me va a pedir cuentas de todo lo que he hecho como esposo, pero también como pastor. Y hermano, eso me hace temblar y quiero no morirme esa noche. Solo sé que es por gracia, que no es por lo que hacemos. Pero hermano, de verdad, eso es una gran responsabilidad. Los pastores tienen una encomienda muy importante y esto nos lleva a nuestro último encabezado, hermanos. Denme unos minutos nada más. El propósito de esos dones, personas que son capacitadas por Dios. Versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo, mis hermanos, da las razones por las cuales se ha dado esos dones a la iglesia. Pablo dice que Dios dio como regalos a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los santos, para que de esa manera nosotros podamos llegar a edificar a la iglesia. Hermanos, los pastores y los maestros nos capacitan para que nosotros podamos edificarnos unos a otros. Pero hermano, ¿cómo lo hacemos si no nos queremos involucrar en nada? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí quisiera decirle acerca de lo que le comentaba que dijo Miguel. Hermano, es una advertencia seria, de verdad. Hermano, el no obedecer la palabra de Dios no es poca cosa. Escúcheme. Y le quiero decir esto en amor. Hicimos los votos la semana pasada. ¿Qué cree que pasó? ¿Se puede imaginar? Solo votaron 40 miembros. Cuando yo estaba revisando, de verdad mi corazón se hizo como, es que, ¿por qué? O sea, yo puedo pensar mil cosas, no sé, bueno, les falta madurez, no sé qué les falta, pero esas cosas son tan de sentido común. Yo digo, ok, no sé si el Señor me está tratando a mí, me está diciendo, tranquilo, Carlos, no te alebrestes, ¿verdad? No sé si está haciendo eso conmigo, quizás sí, pero hermano, yo quiero preguntarle por qué. Se lo pregunté al Señor. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Mi hermano, usted, si usted es cristiano, usted tiene dones. Y si usted es miembro de esta iglesia, el Señor lo ha traído aquí. El Señor lo ha injertado a esta iglesia. Mi hermano, esos dones nos fueron dados, dice Pablo, para que todos los creyentes, capacitados correctamente y poniendo en operación sus dones espirituales, tienen la responsabilidad de edificar a la iglesia. De manera que tanto los apóstoles, los profetas en las escrituras, porque ya no existen, ya no están vigentes, los evangelistas, los pastores y maestros, tienen como misión principal capacitar o hacer aptos a los creyentes en la iglesia para el ministerio que Dios los llame. En el contexto, mis hermanos, de la edificación del cuerpo de Cristo, quiero hacer una pregunta honesta. Hermano, ¿usted no ha sido enseñado? Cada domingo que usted viene a este lugar, ¿no es predicada la palabra? Entonces, hermano, nuevamente, cada cristiano en la iglesia, con el don que le ha sido dado, debe servir a los demás. Pero para que esa labor sea posible, se requiere, hermano, la capacitación bíblica de cada uno de los creyentes en la iglesia. En la mente del apóstol Pablo, mi hermano, está la preparación bíblica necesaria para el ejercicio correcto de la iglesia. Pero es necesario subrayar, hermanos, la importancia que hoy tienen todos estos hombres en nuestra iglesia o estas personas capacitadas.
los que predican la palabra en cualquier lugar del mundo, los pastores y los maestros que dedican su tiempo al estudio de las escrituras, porque mi hermano, en eso consiste la salud de la iglesia. Déjeme terminar con esta pequeña aplicación. Esta enseñanza nos insta a valorar a estos ministerios como Dios quiere que lo hagamos, por la gran importancia que tienen dentro de la iglesia. Es verdad, hermanos, que hay muchos falsos maestros, falsos pastores, pero eso no elimina la realidad de aquellos que han sido puestos por Dios verdaderamente, que son fieles a su palabra. A estos debemos valorar, porque sucede, hermanos, que venimos de iglesias donde hacen lo que quieren, han abusado de la iglesia, hombres que viven en pecado y están predicando. Eso es verdad, hermano, y nos desanimamos. Pero luego cuando llegamos y el Señor nos regala la oportunidad de conocer hombres que en verdad son fieles, no son perfectos, pero son fieles, ya no queremos honrarlos. Mire cada uno de aquí, y voy a apelar a su conciencia, cada uno de aquí, cuando estábamos en esas iglesias, dábamos todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pasábamos horas, días ahí y no importaba la familia. Hoy no queremos ni siquiera dar un voto. Y eso solamente habla de, a mí en lo personal, de algo, hermano, de que usted no se quiere involucrar para conocer a aquellos hombres que pueden estar cualificados para esa tarea. Hermano, imagínese si nosotros estuviéramos en el tiempo de Malaquías ahorita. ¿Cómo cree que estuviera el profeta Malaquías en este momento? Le aseguro que sus labios sangrarían al estar predicando la palabra y ver, como dice, como han dicho los reformadores en este tiempo, si Lutero viviera en este tiempo, haría otra reforma dentro de la reforma, quizás, dentro de la iglesia. Mi hermano, quiero preguntarte, ¿valoras realmente a estos hombres que el Señor, a estos hombres capacitados por el Espíritu Santo que el Señor ha dado a tu iglesia? ¿Lo valoras? Si fuera lo contrario, hermano, esta enseñanza también presupone que quien no comprende y valora esos ministerios preparándose adecuadamente para venir a escuchar la enseñanza, así como el pastor o el maestro se prepara para darla, está próximo, escuche esto, a una decadencia espiritual, está próximo a extraviarse y quizás a morir. La única manera en que un creyente no debe valorar esos ministerios es cuando aquellos que diciéndose pastores los encontramos mentirosos porque solo buscan despojar a las ovejas, abusando de ellas, torciendo las escrituras y escuche esto, llevándolas a la perdición. Esa es la única manera en que nosotros no debemos honrar esos ministerios. Y ahora podemos conocer más ampliamente, mi hermano, la importancia, la gran importancia de la unidad de la iglesia y sus dones puestos en operación por cada creyente de este lado del cielo. Escuche esto, que escribí al final y que de verdad fue lo que estaba pensando en esto. Es lamentable, hermano, pero es una realidad que muchos dicen ser ovejas del Señor, pero no tienen una iglesia. Pero es más lamentable que otros la tienen y no se involucran en ella. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermano? Si yo te preguntara, hermano, y perdóname, si
yo te preguntara si tú quieres el juicio de Dios en este momento, yo te aseguro que tú me dices no, te lo puedo asegurar. Y esto no es como para, ay, pastor, pero es que como, hermano, es que no es nuestra iglesia. Tú no pagaste por ella. Jesús pagó por ella. Y hermano, el propósito de la iglesia de este lado del cielo es realmente glorioso. Y tú y yo no podemos seguir siendo de esta manera. La iglesia importa, tú importas, tú importas y eres miembro. Hermano, si el Señor trajera su juicio ahorita, empezando por mí, cada uno de los que estamos aquí, incluyendo a nuestros niños, caeríamos fulminados por el juicio de Dios a causa de no querer vivir para la gloria de Cristo. Valoremos lo que Dios nos ha dado, hermanos. Pónganse de pie y oremos. Padre, gracias por tu fidelidad y tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por darnos esta enseñanza que nos confronta, pero también, Señor, nos anima a querer tomar determinaciones en nuestras vidas. Son muchas cosas, Señor, las que influyen en cuanto a no involucrarnos como iglesia, pero ayúdanos a luchar contra eso. En verdad queremos ser fieles, Señor, a tu palabra. Espíritu Santo, obra en todos nosotros. Haznos humildes. Humilla nuestro corazón. Por favor, te lo pedimos. Te damos gracias porque, como decía el profeta Isaías, ay de mí que siendo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Delante de ti estamos, Señor, y siendo tu fuego consumidor, no nos consumes. Gracias, Señor. No tengo más que decirte, más que darte las gracias por tu paciencia, por tu amor. Gracias en el nombre